Bienvenidos a el segundo acto de estos diálogos de verano en la Casa de la Hermandad Matriz que ha promovido nuestra delegación de formación y que iniciábamos el pasado día 17 con la presentación de la obra de don Diego Capado, El Rocío y San Juan Pablo II, que ha sido editada recientemente. Bueno, hoy nos convoca Manuel Ángel López Tallafer, de todos conocido, de la mayoría de los que estáis aquí, conocido. Manuel Ángel, como sabéis, es almonteño, de sangre le viene, su padre Celestino López Pavón fue directivo de nuestra hermandad entre 1942 y 1955, en 3 juntas directivas diferentes, y él mismo también ha sido directivo de la Hermandad Matriz entre 1992 y 2003, la última junta de Ángel Díaz de la Serna entre 1992 y 1995 como delegado de formación, y en las 2 juntas de Pedro Rodríguez Villa como delegado de protocolo y de cultos. Yo destacaría de Manuel Ángel que ha sido una persona que dio un impulso importante a las publicaciones de la Hermandad Matriz. Prácticamente hasta que él no llegó a la Hermandad, pues la Hermandad tenía pocas publicaciones. La revista Rocío, allá por los años 58 al 60 y tanto, y poco más. Él inicia una línea de publicaciones muy valiosas para la Hermandad Matriz, y destacaría también su trabajo como promotor de grandes exposiciones, las primeras grandes exposiciones que ha hecho la Hermandad Matriz. Quiero recordar ahora mismo la que se hizo con motivo del 75 aniversario de la coronación de la Virgen del Rocío. Estaba el presidente Ángel Díaz de la Serna, se hizo en los triforios del santuario, en la parte donde hoy están los tesoros. Fue una magnífica exposición, yo creo que de las grandes exposiciones que ha hecho la Hermandad Matriz. Se reunió material de las 12 hermandades primeras, muy interesante, algunos sin pecados incluso, que no estaban al culto y que se reunieron con motivo de esta gran exposición. Después también hizo una de las imágenes coronadas de la provincia de Huelva, hizo otra que se tituló A Paso de Bueyes, también hizo una monográfica al pintor Francisco Meireles. Es decir, que las primeras grandes exposiciones que ha promovido la Hermandad Matriz se hicieron por iniciativa suya. Y yo creo que también es justo reconocer que es una persona que por su formación y por su sensibilidad pues contribuyó también en muchos aspectos a refinar la estética, las publicaciones de la Hermandad Matriz, y todo esto sin duda pues ha redundado en reforzar la imagen institucional de la Hermandad Matriz. Bueno, hace muy poco tiempo nos sorprendió con un libro que se llama Memorias de la Aldea, que a mí me sorprendió porque vino a salir casi al mismo tiempo que el libro que ha publicado Juan Villa y José María Boiso. Yo creo que son 2 libros complementarios, pero no soy yo el que voy a presentar el libro. El libro lo va a presentar el prologuista, que es Juan Villa. Está con nosotros también María Faraco, que va a leer algunos pasajes del libro, y también tendremos la visión del propio autor, Manuel Ángel López Tallafer. Yo concluyo mis palabras agradeciéndote todo ese esfuerzo que has hecho por la Hermandad Matriz y agradeciéndote estas publicaciones. Algunos de los que nos hemos dedicado a investigar del Rocío, pues hemos bebido también de tus fuentes, de tu esfuerzo, y quiero aprovechar este momento pues para darte las gracias. Así que seguimos. Buenas tardes o buenas noches ya. ¿Se oye esto? Sí, ¿no? No, da la sensación de que no se escucha, pero... Ahora mejor, muy bien. Bueno, os decía que buenas noches,
que este libro, Memoria de la Aldea, como acaba de decir Santiago, última publicación de Manuel Ángel, es un libro que yo diría que es un poco dentro de la trayectoria del autor, es un libro híbrido, es un libro que va de, digamos, de los planteamientos más ensayísticos de algunos libros de Manuel Ángel hasta lo más creativo, ¿no? Hasta su novela, por ejemplo, que es pura literatura. Todo ronda en torno a este mundo, el mundo del Rocío y el mundo de Doñana, y este libro es un libro que emerge de la memoria, ¿no? El mismo título del libro lo dice ya, Memoria de la Aldea, y cuenta las percepciones de un niño y de un joven a lo largo de muchos años, ¿no? También, como comentaba Santiago, él tiene una conexión muy profunda por razones familiares con el Rocío, ¿no? Su padre, su hermano Celestino, incluso la misma cercanía física de su casa a la iglesia, ¿no? Entonces, claro, la memoria de Manuel Ángel está muy relacionada con este espacio, ¿no? El espacio en el que estamos ahora y con el espacio del Real y todo el mundo este, que es el que se viene a reflejar en su libro. Yo he hecho el prólogo es muy, muy cortito, y lo que yo tengo que decir del libro de Manuel Ángel es justamente lo que he escrito en el prólogo. Así que lo voy a leer, que es solamente una página, no os asustéis, es una página, y no quiero redundar o decir de mala manera lo que ya he dicho en el prólogo. Así que si me dejáis un librito. Aquí hay uno ya, vale. Bien, el prólogo lo he titulado En busca de un tiempo perdido, ¿no? Haciéndole un guiño a Proust. Y dice: existen personas a las que el azar proporciona perspectivas únicas, que los avatares, caprichosos siempre, terminan por convertirlas en imprescindibles para tener una idea cabal de esto o de aquello, un perfil de las cosas exclusivo, que sin su mirada se habría perdido para siempre. Es ese el caso de Manuel Ángel López Taillefer, en relación con el Rocío, con la aldea del Rocío. Ese azar sitúa a Manuel Ángel en un tiempo y un espacio hoy perdido, o casi, el tiempo que podría abarcar varios lustros entre los años 50 y 60 del pasado siglo. Ya se fue. El espacio, la aldea de aquellos días, solo pervive en fotografías o imágenes del nodo. Muy poco podría identificar en ella un visitante que transitara por aquellos años y volviera hoy a pasearla. De la vieja ermita no queda nada. La atmósfera tosigante del cuarto de los milagros, las urnas con los barcos que mirábamos embelesados los chiquillos. De las casas que abrazaban, solo algunas, muy pocas, 2 o 3. El enorme acebuche retorcido que la flanqueaba por el sur, por el lado de la Madre, y en el que nos decían se apareció la Virgen, desapareció. El pocito está cegado, y lo más determinante, los pies de los hombres y mujeres que formaban el paisaje humano de aquellos días, hace mucho que no marcan sus huellas en las arenas del Real. Con ello se fue la memoria, se perdió el recuerdo, y eso es lo que este libro viene a restaurar, los pasos perdidos de tanto, Antonio el Santero y Micaela, su mujer, Juan, su hijo, cancerberos de la Virgen, Juan Blas, sentado plácidamente en una silla de Eneas a la puerta de Ángel Díaz, don Francisco, administrador de los Guayules, y su mujer, doña Silvia, que fueron los primeros vecinos de la recién nacida calle Bellavista, y los que, con la frecuencia que podían, venían de Almonte, la camarista con su inspirado discurso, Celestino, factotum indispensable del engranaje de aquel mundo, Candelaria y sus arcas de perros y gatos. En este Rocío recuperado, un Rocío al margen de jolgorios y cohetes, apartado de imágenes populosas y festivas, la antítesis de lo que el foráneo puede esperar. Un Rocío quizás humilde, íntimo, del que solo han quedado algunas fotografías familiares en las que reina la quietud, el sosiego de unos días pretéritos, que llenas a la vez de grandeza para quien sabe mirarla, para quien reconoce lo que tienen de emotivas porque retienen un tiempo que fue el suyo propio. Y son estas páginas que siguen con las que, celado por la palabra de Manuel Ángel, el olvido no pudo, la que el tiempo se dejó. Esto es lo que yo escribí en este prologuito, pequeño prólogo, y es esto, como decía antes, en definitiva, lo que es este libro, ¿no? Este libro no es más que el intento de recuperar un mundo, algo que Manuel Ángel ya, después de mucho tiempo, se lo podía haber hecho probablemente hace mucho tiempo, pero quizás sea ahora, ¿no? En una edad más serena, cuando se quiere recuperar lo perdido, ¿no?
Es un ejercicio, por tanto, de memoria, es un ejercicio personal, es una visión personal, no es como otros libros suyos, algo, como decía antes, ensayístico, algo de investigación, sino que yo me imagino que Manuel Ángel habrá investigado muy poco para escribir estas páginas, ¿no? Unas páginas que le han ido saliendo, lo han ido fluyendo, y al final lo que vemos es a una persona muy concreta, con unas vivencias muy concretas, y que nos enseña un Rocío que pocos han conocido, y que si alguien quiere conocerlo en el futuro tendrá que leer el libro de Manuel Ángel, ¿no? Así que dejo a él que nos termine de explicar. Buenas tardes, buenas tardes. Efectivamente, el libro que hoy traemos a colación, aunque la obra que presentamos hoy ya vio la luz hace más de un año y con buenos resultados editoriales, aún no se había presentado. Una serie de circunstancias personales unidas a dificultades de la pandemia que todos hemos vivido hicieron no encontrar un calendario idóneo para realizar dicho acto. En esta ocasión ha sido el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, quien ha decidido incluirla en este ciclo de actividades que se están realizando para conmemorar el 800 aniversario del nacimiento de Alfonso X el Sabio, aunque la obra no tiene nada que ver con esta cuestión. No podía ser mejor lugar que este para hablar de la aldea en la aldea misma. Poder expresar los muchos sentimientos, emociones y vivencias que yo desde pequeño experimenté en este lugar, donde tuve la suerte de vivir junto a la ermita, viendo pasar el tiempo. De todo ello hablo en este librito que tendrá una segunda parte ya muy avanzada, para completar el discurrir de tantos años de evolución de este lugar que pese a todo sigue siendo mágico y maravilloso. Quiero ante todo dar las gracias a la Hermandad Matriz, a su presidente Santiago Padilla, a Juan Villa por su prólogo e interés por sacar a flote esta obra, a Daniel Bilbao por sus maravillosos dibujos, a Antonio Díaz, la voz de la experiencia, a Javi Coronel por la aportación de alguna foto, a Anita Martín Martínez por su ayuda informática y a mi amigo Juan Cáceres, que ya no está entre nosotros, pero que tanto me animó a escribirlo y que tuve la oportunidad de leer algunos manuscritos de la obra. A todos ellos, mi gratitud más sincera. Y entrando un poco más de lleno en la obra, yo diría que es un libro que narra una serie de vivencias que yo de primera mano viví, y valga la redundancia, en este lugar. En mis circunstancias especiales de vivir muy cerca de la ermita, el hecho de que mi padre también tuviese tantas vinculaciones con la Hermandad Matriz, organista de la parroquia también, miembro de la Junta, como decía Santi, miembro de la Comisión de Obras. He vivido muy cerca toda esta evolución, siendo un niño, siendo un adolescente y ya en mi primera juventud. Todas estas vivencias las he querido plasmar en este libro hace ya mucho tiempo, hace ya muchos años, pero quizá el momento era este, cuando ya se llega a los albores de la senectud o a la senectud misma y se reflexiona y se piensa y se dice lo que se ha estado pensando y meditando durante mucho tiempo. En este libro cuento una serie de historias que yo he vivido, que han ocurrido, algunas parecen cuentos, pero todas son realidades. Algunas parecen leyendas, pero es la realidad de la aldea de una época muy distinta a la actual, completamente distinta, pero maravillosa. En el libro yo titulo los capítulos, es un poco una idea, un poco salvando la diferencia,
juanramoniana, en el sentido que son una especie de capítulos muy cortos en los que reflejo momentos y circunstancias y personajes de la aldea. Hablo de la ermita antigua, que por una serie de circunstancias yo recuerdo con toda clase de detalle, no por ser ya tan mayor, sino porque hay gente de mi generación que casi no se acuerdan, pero las circunstancias mías especiales de vivir tan cerca, pues hacía que mi continua entrada y salida en aquella vieja ermita la recuerde con mucha fiabilidad, hasta el punto que yo comento con amigos de mi generación y casi no se acuerdan ni de cómo eran los altares, ni la santería, ni nada. Hablo de la ermita, como digo, hablo también de las velas en un sentido metafórico, hablo del antiguo pocito de la Virgen, que sus veneros alimentaban la sed del peregrino en la romería y de los pocos veraneantes que habíamos aquí durante la etapa estival. Hablo también de la acacia del Real, que hace unos años un vendaval le terminó de truncar la vida, con la cual yo había nacido, ya había visto. Yo la conocí ya centenaria. Y podíamos ir repasando del puesto de Lolita, que creo que poca gente de los que estemos aquí se acordarán que se ponía aquí, frente a la puerta de las marismas, donde se vendían juguetes, que yo recordaba muy bien. Hablo del Palacio de la Cebrón, de las visitas que hacíamos nosotros clandestinas con José Manuel Espinosa al Palacio de la Cebrón, sin permiso de su tío. Hablo de el monolito de la Cruz de Forja que había aquí en el callejón detrás de las casas de los Noguera, o del monolito que había a la entrada del Rocío conmemorando la muerte de Juan Antonio Corona cuando lo mató el rayo. Seguimos hablando. Hablo también de mi padre, como es lógico, hablo del Cuarto de los Milagros, hablo de los caballos de mis amigos y bueno, y de muchas cosas. Hablo de los higos atunes, que ya casi no hay, de los higos chumbos que tanto se comían, de los centenarios árboles del Real que últimamente están desapareciendo, no sé con qué criterio, me imagino que con alguno, de los guayules. Yo he vivido los guayules desde sus albores, conocía mucho al administrador o al ingeniero jefe, a su mujer, los consideraban mis tíos porque teníamos mucha amistad. Del resurgir o del nacer de la calle Bellavista, etcétera, etcétera. Pero de todos estos pasajes de los que hablo, me gustaría, voy a leer algunos, son muy cortos, son muy breves, después me seguirá también María Faraco leyendo también alguno que otro. Son muy breves y yo voy a leer uno que se refiere al lugar donde estamos ahora mismo, que era la antigua santería. Nosotros estamos ahora mismo en la santería antigua, que de los presentes pocos la conocerían. Quizás Diego Torres, que lo he visto por ahí, pero pocos más. Eso es señal de que somos ya muy mayores. Y dice así, yo no sé si esto se está oyendo bien. Desde el Real, a través de una cancela de forja, se veía el corral con la santería al fondo. Estaba justo al lado de la casa de Matías López, la que después donaría a la iglesia, y a continuación la de Señanita, la camarista vieja, flanqueada de árboles centenarios y con 2 polletes de mampostería a cada lado de la puerta. La santería tenía un patio profundo, flanqueado de arriates con geranios granas y celestes. A la derecha, el horno, donde Micaela, la mujer de Antonio el Santero, se afanaba echando haces de chamiza para caldearlo. Allí amasábamos el pan para la semana, que ella introducía con una pala larga hacia el fondo hasta ponerlos dorados y crujientes. Su trabajo era recompensado con la maquila,
un pan por cada hornada. Al otro lado estaba la cuadra, con un marismeño tordo y una burra célebre en la aldea, y al fondo del corral las demás dependencias de la casa. Todo era espacioso. El comedor con solería blanca y negra, y una gran mesa en el centro, y el sofá de Enea pintado de azul con los remates en amarillo oro. Después, y como homenaje a aquel, yo quise reproducirlo cuando estuve en la Junta de la Hermandad Matriz, y ahí permanece como recuerdo de ese otro. La santería se comunicaba con los despachos de ventas de recuerdo a través de un portón, aquel histórico portalón atravesado por una bala que mató al francés y que dio lugar al voto del Rocío Chico. Procedía de la casa de los Ortiz de Abreu, en la calle del Cerro, y que probablemente donaran su dueño a la ermita, para eso de la memoria histórica que ahora está tan de moda. Todo este salón diáfano era donde se ubicaba los despachos de recuerdo y se comunicaba con el compás, una especie de atrio antes de entrar en la iglesia. Estaba recorrido por un banco de mampostería y las paredes pintadas con estucos. Desde el comedor se accedía a la ermita por una puertecita camuflada que, como un trampantojo, tenía pintada la azuljería de la iglesia y se confundía en el paramento. También desde el comedor y en ese mismo flanco de pared que daba a la iglesia había una alacena que servía de despensa y donde se pensaba que pudiera estar la hornacina que cobijaba a la Virgen en la primitiva ermita. Su ubicación era perfecta, ya que estaba frente a la denominada Puerta del Sol, la fachada de la primera ermita que estaba orientada al sur, porque la idea, por eso la idea no era desdeñable. Antonio el Santero era un hombre singular, afable y bonachón, con un profundo cariño y respeto a la Virgen. Vivía para ella y de su profesión hizo su vida, sin horario ni reivindicaciones salariales. Era Antonio, como se dice en Almonte, un hombre de la Virgen. Recuerdo el olor a carne de caza guisada con condimentos en aquella chimenea de Suspirón alta, el olor a pan que venía desde el corral, donde se amasaba a diario. Todo aquello era como mi lugar, mi segundo hogar. Era la casa de toda la gente de Almonte, que se acercaba después de ver a la Virgen como una parada obligada, porque Antonio y su familia siempre tenían las puertas abiertas a las escasas personas de Almonte que a lo largo del año pasaban entonces por la aldea. Paso ahora que lea otro capítulo, María. Sí. Bueno, yo voy a decir muy poquito porque después de escuchar a Juan Villa con ese prólogo fantástico que ha escrito sobre este magnífico libro y también a Santiago a hablar sobre Manuel Ángel, tengo poco que decir. He venido porque aquí a mi querido amigo Manuel Ángel le apetecía que compartiera con ustedes algunos capítulos del libro y estoy encantada de hacerlo y mucho más en este sitio tan especialísimo para todos nosotros. Yo voy a empezar, vamos a hacer primero el zumbido del agua, que es uno de los capítulos que a mí más me ha llamado la atención porque, aunque soy un poco más joven que Manuel Ángel, sí tengo ese recuerdo del pocito. Y es por eso que he elegido el primero. Y voy a empezar con una frase que ustedes van a reconocer inmediatamente para entrar de momento en ese recuerdo fantástico sobre el pocito de la Virgen. Siempre manando, pocito de la Virgen, siempre manando, pocito de la Virgen, siempre manando lo mismo que la Virgen, siempre escuchando lo mismo que la Virgen, siempre escuchando. Así canta una antigua seguidilla rociera al pocito que siempre estuvo junto al santuario,
bajo la sombra de aquel árbol centenario. Siempre fue el mismo, pero parecen diferentes. Aquel parecía adentrarse en la marisma, parecía más profundo y desde luego más cercano a los vecinos del lugar y a los peregrinos. Aquel realmente daba de beber al sediento. Siempre un nutrido grupo de mujeres con el cántaro en el cuadril iba y venía para transportar el agua a sus casas. Primero, con una cuerda larga, echaban el cubo de zinc boca abajo en el pozo, produciéndose un zumbido hondo, profundo. A continuación, se tiraba de la cuerda y a pulso se subía hasta el brocal. Después se escanciaba el agua fresca y cristalina sobre las cántaras, orzas y botijos, hasta salirles un chorro por el pitorrillo. Había un trasiego de mujeres y niños porteando el agua a sus hogares para vaciarla, en tinajas donde se mantenía siempre fresca y de donde se abastecía toda la familia repartiéndola, con aquella característica latita con asa que se vertía una y otra vez, trasegando el agua a los muchos recipientes de la cocina para saciar la sed devoradora del verano. Era muy bonito ver, sobre todo por las mañanas, tantas mujeres en torno al pozo, cargadas de cántaros, cubos y búcaros, para llenarlos con ese agua abastecedora con la que paliar los rigores del estío. Era un bien muy preciado, que además había, y nunca mejor dicho, que ganárselo a pulso. El pocito era, además, un lugar de encuentro, una especie de ágora, donde se contaban las penas y las alegrías o los acontecimientos de última hora, pero era además un lugar de ensueño para los más pequeños. A través de un tubo de hierro, cuando el agua superaba su nivel, la vertía a la marisma formando un charco donde abundaban peces, ranas y sanguijuelas. Una pesca abundante para el disfrute de los niños que allí pasábamos el verano. Llenábamos los botes de cristal de sanguijuelas, esas que en otros tiempos se utilizaban para chupar la sangre. Las sangrías, tan utilizadas en la medicina de otras épocas. También llenábamos latas de conservas con renacuajos o cazábamos las libélulas, que aquí llamábamos aguaores, aquellos que revoloteaban en los charcos. Hoy el pocito es solo un testimonio de lo que fue, pero ahí queda para el recuerdo, cargado de simbología teológica, siempre unido a la ermita, manantial de oraciones, cantado en tantas y tantas sevillanas y utilizado por tantas generaciones de peregrinos que colmaron la sed con el agua vivificante de sus veneros. Como estáis observando, es un libro que a mí me ofrece mucha libertad, porque es un libro donde yo expreso una serie de sentimientos de una forma, de una prosa poética un tanto juanramoniana, por llamarlo de alguna manera, muy alejado de lo que yo he acostumbrado a hacer siempre sobre el Rocío. En los libros que tengo publicados, que son varios, sobre la romería del Rocío, pues todos son ensayos históricos que tienen un rigor, que he tenido que contrastar datos y he estado sujeto a una serie de circunstancias, de cánones que me exigía la temática y lo que yo pretendía en ese ensayo o en esa monografía en cuestión. En este caso no, en este caso experimento una libertad, que es la libertad de mis sentimientos propios, de mis vivencias, contado de la mejor manera que puedo. Algunas tengo que narrarlas porque son como cuentos y otras puedo expresarlas en una prosa poética que subyace en casi toda la obra, que es la prosa poética juanramoniana. Voy a leer ahora, para afirmar un poco lo que estoy diciendo, un pasaje que hago sobre el eucaliptar. El eucaliptar no el que tenemos ahora, sino el anterior, que se cortó por una serie de circunstancias que ya eran muy viejos y corrían peligro, y quedan algún testigo, algún eucalipto gigante, pero la mayoría son relativamente nuevos. Dice así:
Aquellos sí que eran unos eucaliptos gigantes, como los molinos del Quijote. Eran inmensos, parecían fantasmas que cobraban vida movidos vagamente por el viento. Creo que solo queda uno de ellos en pie, desafiando los embates del tiempo. A los otros le truncaron la vida, no sé con qué criterio. Aquella arboleda centenaria delataba la presencia de la aldea desde la lejanía. Primero el eucaliptal pequeño, o el eucaliptal chico, que entonces estaba antes de llegar a las primeras casas, y después, más adentro, en aquella explanada inmensa, ese bosque de troncos y ramas como un oasis en el yermo paisaje del estío y la arena. Sobre el suelo, un lecho de hojas secas crujía al pisarlo como una alfombra mustia de corpus. Apenas si entraba la luz en aquella espesura de hojarascas sedientas. Los había mandado plantar don Manuel Moreno, y aunque era una especie importada de otras latitudes, aquí encontraron su hábitat perfecto y comenzaron a formar parte del paisaje sin ninguna connotación de intrusismo. Eran tan nuestros que el lugar tomó su nombre, convirtiéndolo en topónimo. Allí, con mantas y cojines, pasábamos las siestas, dormitando embriagados por el aroma negro de la madera. En una ocasión, nuestra amiga Ana, en lugar de cojín, reclinó la cabeza sobre la pierna de un amigo, y aquello dio mucho que hablar y fue la comidilla de aquel verano. Nos poníamos boca arriba y mirábamos aquella maraña de hojas y ramas que formaban la esbelta bóveda sustentada por gigantescos troncos que se elevaban al cielo. De pronto, una lechuza asustadiza levantó el vuelo y, planeando entre esa columnata cardenalicia, se refugiaba en lo más recóndito del follaje, buscando la oscuridad. Corría siempre a esas horas unas cálidas del mediodía, un airecillo refrescante que venía de la marisma, moviendo vagamente las copas más altas de aquella mole arbórea. Poco a poco, aquellos eucaliptos fueron quedando dentro de la aldea. Comenzaban a construirse las primeras viviendas en su entorno, hasta convertirse aquel inmenso espacio en una plaza de exageradas proporciones, el eucaliptal, cuyo recuerdo estará siempre presente en muchas generaciones de aldeanos y rocieros, pero hoy, pese a que han cambiado la nomenclatura de las calles y plazas de la aldea, y aquel lugar lo bautizaron con otro nombre, se le sigue conociendo como el eucaliptal, el caldistá, como decimos por aquí. Claro, por una directísima alusión que estoy seguro tardará mucho en asimilar otro nombre, al menos para los habitantes de este lugar, sobre todo los de mi generación. Cuando yo digo que fue la comidilla del verano, porque una amiga mía se dejó caer a dormir la siesta en la pierna de un amigo, eso fue un verdadero escándalo aquel verano. Pero voy a decir los nombres de los personajes, ¿por qué no? Pues era Ani Morales, que es una santa virgen, y el hombre era Diego López, que está aquí su hijo con nosotros. Seguidamente María Faraco va a leer un último capítulo y va a cerrar el acto con una sevillana de Feliciano Pérez, de nuestro amigo Feliciano Pérez Vera, muy alusivas a todo lo que estamos hablando, y que ella hará una pequeña introducción. Muchas gracias a todos. El cuarto de los milagros. Era abrumador aquel espacio que había que atravesar si entrabas en la ermita por la puerta lateral, la que daba a la marisma. Yo
Incluso contenía la respiración con la boca cerrada y la nariz tapada. Era superior a mis fuerzas. No podía entender todo aquello. Muletas, trozos de trenzas de cabello natural, hábitos blancos colgados de las paredes, órganos del cuerpo humano de hojalata. Todo eso era lógico que produjera en un niño que no entendía el sentido de aquellos objetos expuestos un escalofrío y un cierto pavor. Muchos de ellos desaparecieron para siempre en una quema que hizo don José Pichardo siendo rector del santuario. Menos mal que se salvó lo más interesante, la colección de pintura votiva, no completa, pero sí una gran parte de ella. Esta se ha expuesto en múltiples ocasiones y se restauró no hace muchos años. A través de ellos nos asomamos a ese rocío profundo de los albores del romanticismo. Enfermedades incurables, trágicos accidentes, situaciones difíciles quedaron plasmadas en los textos y en las pinturas populares cargadas de dramatismo. Aquella mujer con el rostro lívido, agonizante en la cama de hierro forjado, con la colcha amarilla y el cortinaje de la habitación en primer término. El médico y los familiares en torno a la cama, el cuadro de la Virgen siempre presidiendo la estancia llena de patetismo, o aquel hombre ensartado por las astas de un toro, o aquella mujer a punto de precipitarse a un pozo y perecer ahogada en la profundidad de sus aguas. Los incendios, las catástrofes, la salvación, en última instancia, gracias a la intercesión milagrosa de la Virgen. Sin ella, nada tendría sentido. Aquel recinto cobijaba la portada de la primitiva ermita que miraba al sur, con algunas reformas y con aquel antiguo azulejo de la Virgen. Sus techos eran altos y dos ventanitas saeteras daban una tenue luz al interior de la sala repleta de exvotos de toda clase. Lo tremendo y lo trágico colgaban de aquellas paredes altas y encaladas. Todo aquello era como un tránsito a la otra vida, como un purgatorio lleno de esperanza. Esa raya fronteriza que separa la vida de la muerte y que milagrosamente sobrevive gracias a la intercesión de María. Todos aquellos objetos eran testigos de una fe popular que quería dejar constancia de la salvación milagrosa, de la curación, de los momentos difíciles de este valle de lágrimas que a veces supone la vida, vida y muerte envuelta en la esperanza intercesora, en el último auxilio ante el Altísimo. El cuarto de los milagros era como el compás de la esperanza, como el purgatorio por el que se accede al cielo. Pero no es del todo así. Es más bien una sala donde dejamos constancia material del favor divino, el reconocimiento de gratitud. María, intercesora siempre ante su Hijo, era, en cualquier caso, algo inexplicable a los ojos de un niño que ve la muerte tan lejana. Yo siempre evitaba entrar o salir por aquella puerta, pero su recuerdo, su tétrico recuerdo, me acompañó durante mucho tiempo. Bueno, yo para finalizar este acto y cumplir el deseo de Manuel Ángel, y también para recordar esa sevillana maravillosa de nuestro amigo Feliciano Pérez Vera, que hace alusión, como él bien ha dicho, a todo esto de lo que habla en su libro. Lo podría hacer a capela porque se trata de hacer solo una pincelada, pero voy a llamar a un rociero de nueva generación porque me parece precioso que ellos ya escuchen estas historias y las vivan y no dejen que pasen, ¿no? Que pasen al olvido. Voy a llamar a mi sobrino Guillermo, que está empezando a tocar la guitarra y yo creo que va a ser la primera vez en público que va a tocar para alguien. Le voy a pedir, por favor, que me acompañe. Les pido un aplauso para él.
Si alguien quiere hacer algún comentario, porque estamos ya en cierre del acto, si alguien quiere hacer algún comentario, algo dicho, lo que ha pasado, Diego. Mencionando a esa gran institución que es Antonio Fortero y su señora, no hemos olvidado de él, creo que debemos recordarnos más y vaya a ser una noticia Bueno, ¿Recuerdas todo esto, no, Diego? recuerdo mucho cosas y otras que pensé que sí, claro, por ejemplo, había una cátedra estudiante que cada día se reunía en los consejos de y ahí era un gobierno y yo, chiquito, 7, 8 años, escuchaba a esos hombres que era una cátedra y lo recuerdo todo. muy bien. ¿Algún comentario más? ¿Alguna...? Bueno, pues yo creo, Manuel Ángel, que la presentación ha esperado, pero qué mejor sitio, este tono familiar, recogido y con esos tintes de arte que hemos tenido también.
Breve, lo breve si bueno, 2 veces bueno. Bueno, pues enhorabuena. Yo quiero aprovechar para recordar que este ciclo tiene continuidad este jueves, con una conferencia que va a hacer el historiador Julio Mayo sobre la leyenda de la Virgen. Yo os recomiendo, los que podáis, a los que tengáis tiempo, a que vengáis. Eso será como hoy a las 9:30 después de la misa. Como bien ha dicho Manuel Ángel, en el trasfondo de este ciclo está la celebración del 8º centenario del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, al que se atribuye la colocación de la imagen en una pequeña ermita de 11 varas de largo. Y terminaremos el viernes a las 7:30, pues precisamente haciendo un homenaje al rey Alfonso X el Sabio, con la participación del catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Sevilla, Manuel García, además es un gran devoto de la Virgen del Rocío, un gran estudioso de la figura de Alfonso X el Sabio, y lo van a acompañar Pedro Rodríguez Bueno, que es el maestre de una asociación que hay para difundir la figura del rey Alfonso X el Sabio, de La Palma del Condado. Pedro Rodríguez Bueno, gran maestre de esta asociación, que además están haciendo un trabajo magnífico para difundir la figura del rey, especialmente en este aniversario. Y estará también Javier Bermejo, que está ahí con nosotros, profesor de la Universidad de Huelva, que también es un enamorado de los temas del Rocío y que también ha estudiado su figura. Así que el jueves y el viernes, el jueves a las 9:30 y el viernes a las 7:30, continuaremos este ciclo. Y muchas gracias a todos. Gracias.